Artemides Saty. El 12 de octubre de 1880 nacía en Boreto, un pueblito de Reggio Emilia, una de las provincias más pequeñas de Italia, el tercer niñito de los 8 hijos que Dios regaló al matrimonio conformado por Luis Saty y Albina Becchi. Artemides Joaquín Desiderio María Saty. Así fue bautizado el mismo día de su nacimiento en la parroquia del pueblo bajo el patronazgo de San Marcos. Siempre fue muy trabajador. Acompañaba esta virtud con un espíritu piadoso, con un alma alegre, que fue poniendo a ritmo su corazón para palpitar acompasado al corazón misericordioso de Dios. Su hogar era pobre, todos tenían que trabajar para ganar el sustento de cada día. Por eso Artemides apenas logró estudiar hasta los 9 años, edad en que su padre lo empleó como jornalero en el campo. Pero era necesaria esa vida penosa y sacrificada para forjar el gran carácter del que luego sería el enfermero de todos, el buen samaritano, dispuesto a toda hora, a todo tipo de tareas para ayudar al necesitado. A principios de 1897, obligada por la extrema pobreza, la familia Saty decidió emigrar a la Argentina, estableciéndose en Bahía Blanca. El joven Artemides no tardó en hacerse amigo de los salesianos que dirigían la parroquia que él frecuentaba. Estamos en el Archivo Histórico Salesiano, ubicado en Bahía Blanca, donde guardamos toda la documentación que hace a la causa de beatificación de Artemides Saty. Nació en Italia, en Boreto, y vino al país como inmigrante con toda su familia y se radicó acá, en Bahía Blanca, cuando tenía 17 años. Estuvo trabajando en varios quehaceres, algunos como confeccionador, como fabricante de baldosas, y también en sus ratos libres ayudaba a la parroquia como sacristán. Es ahí que toma contacto con los padres salesianos y se conoce con el padre Cavalli, que hace de director espiritual. Entonces él le manifiesta su vocación de ser sacerdote salesiano. Sabemos que esta vocación está tronchada por la enfermedad. Él, cuando fue a Buenos Aires, a Bernal, para seguir los estudios eclesiásticos, contrae la tuberculosis cuidando un enfermo, y en aquel entonces era tan grave, no había los antibióticos de hoy, así que estaba medio desahuciado y lo envían al hospital de Viedma, que estaba atendido por el director, era el padre Evasio Garrone. Tuvo que volver a casa, cuando había prometido a los suyos que ya no volvería. Tuvo que volver solo, cuando estaba siempre rodeado de amigos debido a su simpatía. Tuvo que renunciar a la toma de hábito, cuando ya se veía todo un seminarista. Tuvo que renunciar al sacerdocio, cuando lo único que quería en la vida era imitar y seguir los pasos de Don Bosco. Pero esta enfermedad sirvió, y mucho, para que Dios cumpliera sus planes, que eran distintos a los del joven Saty. Como con la Virgen María, Dios lo desinstaló de su casa, de sus rutinas, de sus gustos y preferencias, de sus sueños, para instalar en su corazón puro sus sueños, sus preferencias, sus caminos. Una vez llegado a su casa, la paternal solicitud del padre Cavalli, el mentor de su vocación, hizo que lo recibieran en la casa salesiana, que se encuentra en Viedma. Allí había un hospital misionero, el Hospital San José.
llevado adelante por un sacerdote salesiano, un generoso enfermero que casi siempre debía actuar como médico, el padre Evasio Garrone. El padre Garrone le ofrece a Satie la curación, pero no desde el punto de vista de la medicina, sino desde el punto de vista de la divina providencia. Y le hizo caso a la oferta del padre Evasio Garrone, que le dice: mira, Satie, todo es a costa de un sacrificio. Vas a tener que renunciar a tu vocación sacerdotal y le vas a prometer una consagración en la congregación salesiana como hermano lego, hermano coadjutor laico. Y si prometes dedicar tu vida a los enfermos, yo te prometo en nombre de María Auxiliadora que vas a sanar. Y en un documento que deja Satie escrito, dice él estas palabras: yo creí, prometí y sané. Creí, prometí, curé, y Artémides se curó. Había comprendido ante el altar de Dios que podía consagrar su alma a Dios y dedicar toda su vida al bien de los más indefensos, pobres y enfermos, viviendo totalmente pobre, dando todo, dedicándose exclusivamente al amor a Dios y al prójimo. Su camino estaba trazado claramente y él lo seguía. Aceptó con humildad y con docilidad el gran sufrimiento de renunciar al sacerdocio. El 11 de enero de 1908 emitió su primera profesión como hermano coadjutor. Satie queda solo frente al hospital tras el deceso del padre Evasio Garrone y la renuncia de quien había quedado al frente con su experiencia a cuestas como boticario, tras haber trabajado denodadamente en la farmacia del Hospital San José. Satie comienza la obra de Dios que lo tiene a él como instrumento privilegiado. Era director porque él lo hacía todo. Contrataba, dirigía, pagaba al personal, compraba la leche y la verdura para los enfermos, vigilaba la limpieza de las reparticiones, y cuando no había quien tomara la escoba, no tenía remilgos en hacer de barrendero. Una de las tareas más difíciles era conseguir el dinero necesario para la subsistencia del hospital. En 1915, Satie recibe a 189 enfermos. Miles pasaron por el consultorio externo. Para pagar 26.085 pesos, solo recibió del gobierno, por pensiones como limosnas y entradas por el consultorio, 11.287 pesos. ¿Cómo pagó Satie los más de 14.000 que faltaban? Solo la providencia sabe todo lo que él le confió y recibió. Esto evidencia cómo Dios estaba con su siervo enfermero y cómo lo probaba. No hay duda alguna de su gran piedad, etcétera, que también lo sostuvo para ser un buen profesional en todo lo que tuvo que hacer. Se lo suele llamar últimamente el enfermero santo. Podemos decir que es un poco reductivo, porque era, además de enfermero, era farmacéutico, era de alguna manera director del hospital, no podía figurar como director porque no era médico. A pesar de que adquirió una práctica médica bastante interesante y en caso de necesidad de apuro, mientras se esperaba al profesional, él solía intervenir y con garantía, con éxito en lo que él hacía. Nunca se arrogaba más de lo que podía, de lo que debía, pero siempre estaba, digamos, a esta disposición. En el año 1944,
estando ya erigido el Hospital Regional de Gobierno, el Hospital San José, llega a recibir a 999 enfermos en sus camas y 13.700 en forma externa, todos en forma gratuita. Pero la consulta externa también se entendía como consulta a domicilio. Sati iba en su peculiar bicicleta a visitar a los enfermos a domicilio, porque este hombre de Dios no solo atendía en el hospital, la farmacia y la enfermería del Colegio Salesiano, sino también gratis, por amor a Dios, cuidaba a los enfermos de la cárcel. Conviene resaltar que todo esto lo hacía en su famosísima bicicleta, que es como una especie de símbolo de él y de su caridad, ¿no? Y de que, bueno, cuando con el correr del tiempo, con el avance del progreso, le propusieron un coche, él lo rechazó porque decía que estaba acostumbrado a la bicicleta y que con eso le bastaba. Y con cualquier tipo de tiempo patagónico, viento, tierra, frío, calor, lluvia, lo veían a Don Sati en su vehículo, en su famosa bicicleta, llevando remedios, poniendo inyecciones, visitando a los enfermos. Sabemos que estaba 100% a disposición de la gente, no había horario como corresponde a un buen agente de sanidad. ¿Cómo no lo va a reconocer Viedma y Patagones como el bienhechor de toda esa comarca? Si él, por un informe que le da al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dando cuenta de algún subsidio que le daba, él cuenta que en el año 1936, esto del 37, el informe, él ha atendido a 15.177 enfermos en el consultorio externo, ¿no? 15.177. Esa cifra no la alcanza el total de la población de Viedma y Patagones en aquellos años, ¿no? Por lo tanto, quiere decirse que él ha atendido a la totalidad de los enfermos, de los habitantes de la comarca Viedma, Patagones y su zona. A mí, como a todo, me tocó ir al hospital. Yo cuando mi papá me dice, hija, tenés que ir al hospital porque te van a operar, yo lo primero que le dije, ay papá, tengo que ir a ver ese hombre tan feo, unas manos tan grandes, una nariz tan grande. Y mi padre me dijo, hija, no se dice eso de un hombre que es un santo. Y bueno, papá, es un santo, pero yo lo veo feo. Me dijo, mira hija, la próxima vez que vos digas que es feo, te voy a dar un cachetazo como nunca te lo di. Me tocó ir al hospital. Eran las 7 de la mañana, Artemio Sati ya venía cantando, bajando las escaleras, porque le cantaba a su madre espiritual. Así curaba a los enfermos, cantando. Siempre con una sonrisa, nunca triste. Así ponía inyección y curaba. Y también defendía a aquellos que no tenían voz. Pero, ¿cómo lograba hacer todo? He aquí las pistas. Primero se levantaba a las 4:30 de la madrugada. Encendía el fuego y se disponía a ir a la iglesia. Era tanta su conciencia y actitud de humilde servidor que solía postrarse en el pavimento con la frente hasta el suelo para humillarse y rezar a su gusto. Luego, no dejaba la meditación en comunidad. Escuchaba misa todos los días y en el hospital dirigía todos los cantos. Después de saludar a sus pobrecitos enfermos, recién después iba a desayunar. Luego a responder a las necesidades de todos los pacientes. Y una vez hecho esto, salía por el pueblo a dar inyecciones de penicilina, visitar y curar enfermos domiciliarios. A las 12 rezaba las oraciones del almuerzo
rezaba con fe. Atestiguan que, con los ojos cerrados, apretando los labios y las manos para concentrar la atención. Después del almuerzo, organizaba juegos con los convalecientes. A las 14, salía de nuevo en bicicleta, hasta las 16. Merendaba y luego se dedicaba a arreglar desperfectos técnicos. Arreglaba cuentas, recorría nuevamente las salas, hacía lectura espiritual y muchas veces ayudaba al sacerdote en la bendición con el Santísimo. Mientras los enfermos cenaban, él trabajaba en la farmacia. Terminaba la cena de los enfermos. Iba sala por sala para hacer las oraciones de la noche con cada uno de ellos. Conocía el martirologio y el año cristiano. Conocía muchas biografías de santos y se las narraba a los pacientes. Luego recorría una y otra vez las salas y cuando podía, se ponía a leer vidas de santos hasta las 22 o las 23. Muy frecuentemente lo llamaban a la madrugada. Se levantaba repetidas veces por la noche para atenderlos y consolarlos. Bueno, don Santi lo conocí casi desde cuando nací, porque mi mamá y mis hermanos vinieron de Europa, porque estaba el papá acá antes, había venido, y entonces había que ir al médico cada tanto. Me llevaba allá, era un hombre bonachón, se reía todo el día, era muy sacrificado, lo queríamos mucho. Después cuando vine aspirantado acá a Fortín, él venía siempre a visitarnos a nosotros. En fin, un hombre sencillo, común y silvestre. ¿Quién hubiera pensado que iba a ser santo en esa manera, no? Era un santo, pero... Y don Santi tiene su ascendiente porque estaba con los salesianos siempre, pero era sencillo. Jugaba, cuando éramos novicios, jugaba con nosotros a las bochas, allá a la orilla del río, siempre riendo. Después a la vida así de enfermero y qué sé yo, conozco porque era nuestro médico de chiquito. A los extranjeros, ¿a dónde íbamos a ir? Era muy apreciado por todo eso, sí. Eso te lo vimos hasta el año que murió, 50, venía siempre acá a los ejes espirituales y nosotros estamos detrás de él siempre. Y era muy piadoso y eso atraía a los muchachos. También los clérigos que éramos. Tenía una paciencia suma, no era muy inquieto, no queríamos saber nada que nos curara y que fuera. La virtud era la sencillez y la profundidad de su oración y de su entorno siempre alegre. Es lo que conozco yo. Era natural. Tanto la oración como todo era muy natural. Mire que tenía su edad y sin embargo nosotros éramos muchachos de chicos. Y no nos distanciábamos de él. Era un santo, pero era un santo de esos que te lo ponen en base ya eso, viste, que a la mano. Uno de más, uno entre nosotros era. El hermano Marino Francioni, que durante 22 años pudo compartir mucho tiempo de su vida religiosa junto a don Sati, nos decía, conocía casi de memoria muchos capítulos del famoso libro Ejercicio de Perfección y Virtudes Cristianas, del padre Alonso Rodríguez. La lectura espiritual comunitaria la hacía casi siempre él. Llegaba a todas las actividades comunitarias 2 minutos antes de que comenzaran, ya sea Santa Misa, oración o la comida. Solamente había alguna excepción cuando se estaba realizando una operación. Sé que le costaba mucho hacer el examen de conciencia. Se lo notaba algo inquieto, lo cual creo que se debía a que no encontraba materia de qué acusarse. Lo recuerdo siempre con la sonrisa a flor de labios. Era apreciado por todos. Le tenían mucho respeto. Su vida interior era muy fuerte.
Y esto se veía muy bien en su personalidad dominante que atraía. Tenía un ascendente muy fuerte sobre las personas dado por su santidad de vida. Vivía la pobreza religiosa con todas sus consecuencias. Lo he visto en algunas ocasiones de importancia utilizar un traje que había pedido prestado al doctor Arostegui, quien lo apreciaba mucho. Cuando alguien lo necesitaba de noche, iban y le golpeaban la ventana de la habitación donde él dormía, hasta 3 veces en una sola noche. Solía decir: ustedes tienen obligación de llamarme y yo de ir. Cuando iba a comer, se llenaba bien el plato de espaguetis, aunque muchísimas veces no lo podía terminar, porque lo necesitaban en alguna sala para atender alguna urgencia. Nunca volvía a comer lo que había dejado. Los días que podía finalizar su almuerzo, solía poner su cabeza entre sus manos y así dormitaba unos minutos. Luego de ese brevísimo descanso, volvía a sus múltiples tareas. Muchas veces para entretener a los niños. Tuvo que actuar en alguna obra teatral. No le gustaba que le den parte de malo porque decía que no lo sabía hacer. Lo vi actuar de juez, también de policía. Recuerdo una vez que, haciendo de policía, iba corriendo a unos ladrones. Se tropezó con un clavo que sobresalía del piso del escenario y se cayó. Fue de lo mejor. Nos reímos muchísimo. ¿Y cuándo descansaba Don Sati? Nunca se tomó unas vacaciones, ¿no? Sino que él decía: mis vacaciones fueron las 100 horas que pasé en la comisaría. ¿Cuál es el caso de esto? La penitenciaría de ahí del territorio de Río Negro tenía un enfermo que se habían descuidado y estaba moribundo. Entonces, para que no quedara no muriera allí en la comisaría, en la cárcel, que podía traer problemas legales, se lo llevan al hospital de Don Sati y le dicen: Don Sati, haga lo que pueda, para que le muera ahí. Pero se lo dejan y todos se van. No hay guardia cárcel, no hay ningún policía de custodia, no hay nadie. Y Don Sati comienza el tratamiento, se empeña para sacarlo a flote. Y pasa un mes y este enfermo ha recuperado totalmente la salud. Pasan 2 meses, nadie ha preguntado jamás por ese enfermo, ese preso que estaba allí. Pasan 3 meses y el enfermo se sintió tan bien y tan como que todo el mundo se había desentendido de él, que una buena noche se escapa. A la mañana siguiente, cuando Don Sati se da cuenta de la ausencia, da aviso a la penitenciaría y entonces viene la acusación. Él es cómplice de fuga, permitió la fuga del enfermo. Entonces una comisión policial va, lo toma preso y le hace a ver el juicio que hay. Cuando la población se enteró de que Don Sati estaba preso, bueno, se amotinó delante de la comisaría y empezaron a exigir. Pero lo liberaron, sí, después de 100 horas, pero no por la presión, sino por lo irracional de la medida esa judicial. Porque como él respondió y se defendió en el juicio, está el expediente, él dice: yo hice mi parte, que fue curarlo al hombre. Ustedes tenían que haber cumplido su parte y haberse quedado de guardia ahí al lado de la cama del enfermo. Las hijas de María Auxiliadora también cumplieron una enriquecedora misión, trabajando fuertemente en todo lo que se necesitaba y sosteniendo, con caridad y sacrificio, las columnas espirituales del hospital. A mi padre lo curó de la difteria con los remedios caseros, porque Artemio Sati curaba con remedios caseros. Con hisopo y yodo lo salvó. A mi tío lo salvó de la pulmonía. ¿Sabe con qué? Con cataplasma y ventosa.
Y yo igual le decía que era feo porque no lo podía ver, yo lo veía feo como era niña. Bueno, cuando yo quiero acordar, Artemides Satti me va sacando las cobijas y pone su rostro al mío. Y me dice, mirame, yo soy tan feo. Yo me quedé sin habla. Y me dice, no tengas miedo, yo ya te vengo a llevar a la sala de operaciones. Yo te voy a llevar alzada, te voy a cuidar. ¿Usted sabe a quién vi en ese rostro? Vi realmente el rostro de Jesús. Ese amor y esa bondad tenía Artemides Satti. Ese amor así curaba a los enfermos. Tuve un mes en el hospital, andaba todo el día atrás de Satti. Por ahí me decía, viste que yo soy feo y ahora como ve, no, ahora lo veo de lindo. El doctor Ususini decía que Satti tenía una colección terrible de enfermos. Es que la historia nos recuerda que casi todos sus enfermos eran crónicos. Lo peor de la sociedad, lo que no se atendía en otras instituciones, los más pobres, los peor conceptuados, estaban allí. Ancianos discapacitados, enfermos crónicos, lisiados y tullidos. Lo que representaba el rezago de la sociedad. Era lo que amaba Satti. A ellos se había dedicado. Así le demostraba su amor a Dios. Así comprendió cómo vivir el Evangelio. De esta manera iba forjando el reino de Dios en la tierra. El Papa Juan Pablo II, el primer año de su pontificado, hablaba del milagro de los milagros. Esto es lo que necesita ver el mundo de hoy. El milagro de los milagros. ¿Cuál es? Dedicarse a cuidar a los más necesitados de la forma más desinteresada para vencer el individualismo egoísta, para superar la mezquina parcialidad del cálculo y del oportunismo, para no limitarse a la esterilidad de las buenas intenciones y de las bellas palabras, y para no enturbiar la sinceridad de la propia entrega con la ostentación, de que puedan ser maestros otros, pero no ciertamente los discípulos de Jesús. No vemos en la descripción del Papa Juan Pablo II la imagen de lo que significó la labor de Artemides Satti. ¿No es entonces una verdadera invitación para todos nosotros a vivir de la misma manera? Quizás su preocupación por los más débiles, los más marginados, sea el caso del macrocéfalo, el chico macrocéfalo, y de la llamada muda, que eran casos de enfermedad física, pero también psíquica, y que se hace muy difícil y nada interesante estar continuamente con ellos. Y sin embargo él lo atendía con un amor muy especial, ¿no? Especialmente todos los más necesitados, aún entre los enfermos, que son todos necesitados, pero siempre hay alguno que es más necesitado. Bueno, eran los preferidos de él. Poco se debe simplemente al gusto o a la capacidad, sino al espíritu de fe que lo animaba y que evidentemente también lo llevaba al espíritu de caridad, de amor concreto, práctico en todos los casos. Don Satti jamás quiso que se los llevaran. ¿Por qué? Decía que eso eran el pararrayos de la misericordia de Dios. Por ellos la providencia lo bendecía. Entonces él se dedicó a los dos, tanto a la muda como a este macrocefalítico, hasta que fallecieron por causas naturales, ¿no es cierto? Si un enfermo no podía ir al hospital, él decía, voy para allá, y se subía a la bicicleta y partía. Un día el chofer de don Nazario Contín se enfermó de fiebre tifoidea. Durante 2 meses, a las 2 de la mañana, se vio a Satti llegar a la casa del paciente para ponerle inyecciones. Cuando el joven curó, le preguntó a don Satti, ¿cuánto es, señor?
Y Sati le respondió, ¿y cuánto va a ser? Nada. El joven insiste, pero con algo debo retribuirle. Entonces Sati, más preocupado por la cura del alma, le dice, bueno, anda a confesar y comulgar. Con eso saldarás toda la cuenta. Un joven del campo debía hacer su primera comunión, pero no tenía saco, ni cómo comprarlo. Entonces Sati no titubeó en sacarse el suyo y dárselo. Total, decía él, yo me arreglo con el guardapolvo. Una señora contó que cuando visitaba a su esposo enfermo, Sati solía dejarle disimuladamente unos pesos en la mesita de luz. Sabía que era una familia con apuros económicos, y aunque a él no le sobraba nada, siempre sacaba de su poquedad para los demás. Curó a todos con amor, cantando. Cuando había uno muy pobre de las casitas de cartón, que veía que había muchos niños, las poquitas monedas que él tenía se las dejaba en un cajoncito. Una vez, un hermano coadjutor lo vio ocupado en lavar postemas que manaban abundante pus. Al ver que no terminaba nunca con eso, le preguntó, «Don Sati, ¿no le hace daño ese oficio?» «¿Daño?», replicó él. «¿No sabe usted que el pus no tiene espinas? No hace nada, absolutamente nada». Mientras curaba, cantaba o charlaba amablemente con los enfermos. Un médico ateo que trabajó en el hospital una vez dijo, «Delante de Sati mi incredulidad vacila. Si acaso hay santos sobre la tierra, él es uno de ellos». Cuando me encuentro con el bisturí en la mano y mirándolo a él, lo veo con el rosario entre sus dedos. Siento que el quirófano se impregna de algo sobrenatural. Todos recurren a Sati, porque saben que Sati se va a desvivir por complacerlos. El buen samaritano no trabajaba solo dentro de los límites del hospital. Su corazón caritativo llegaba hasta límites geográficos insospechados. Enorme cantidad de cartas le llegaban día a día de enfermos que lo habían conocido. Nosotros tenemos de él recopiladas todo este bibliorato que indica 258 cartas manuscritas, ¿no? 258 entre las cartas familiares, las cartas oficiales y también de pedidos y esto. Entre los pedidos, don Sati tiene que responder a las más variadas vicisitudes. Le piden a don Sati, «Muy señor mío, como en otras ocasiones se ha dignado mandarme remedios, me dirijo nuevamente a usted, rogándole quiera mandarme un tratamiento para la tos, que he quedado lisiada desde que tuve la gripe el año pasado». Y junto con la salud, también le dice esto otro, «También me permito rogarle quiera averiguar en ese convento si podrían hacerme un par de zapatos de cabretilla charolada de las medidas que indico en el modelo que acompaño. Taco bajo, el modelo es el mismo». Y entonces le pone allí un modelo con una plantilla de 36 centímetros, una altura del empeine 25 y altura al tobillo de 30, ¿no? Don Sati es para todos, ¿no? Tanto para remedios, tanto para proveer de un par de zapatos, tanto para comprar un motor de borda para los botes que se dirigían desde el muelle a las islas ahí del Río Negro. O sea, el hombre factotum, o sea que hacía de todo. Un día de mucho calor encontró Sati a dos hijas de María Auxiliadora
que volvían de visitar a un enfermo. Era mediodía y el sol estaba a pleno. Viendo don Sati que aún les quedaba un largo trecho por recorrer, llamó a un taxi, las hizo subir y pagó con dinero de su bolsillo ajustadísimo el viaje para las hermanas. Así era él. Pagó un lujo que jamás se permitió para sí. Cuando era necesario, ponía a un enfermo en su cama y él dormía en el suelo. Esto más de una vez. Y también cuando había que velar a algún muerto, tenerlo por una noche, él lo ponía tranquilamente en su cama y él dormía en el suelo. Y cuando le preguntaban, ¿no tiene miedo? No, de los que hay que tener miedo es de los vivos, no de los muertos, decía él. Además, no molestan, no roncan, o habría querido decir, o no molestan los muertos durante la noche. La acción de la providencia se notó claramente en el trabajo que llevó a cabo Sati para mantener un hospital con deudas y sin ningún tipo de recurso. El padre Entraigas asevera que las deudas de Sati eran proverbiales en Viedma y en Patagones. Un día le preguntó a un hombre de dinero: «Don Pedro, ¿por qué no le presta 5.000 pesos a Dios?» ¿A Dios? Sí, don Pedro. Es siempre un buen negocio prestarle a Dios. A veces le decían que cierto dinero era mal habido, que no debía recibirlo. «Déjelo nomás», decía él, «yo me encargo de purificarlo en el crisol de la beneficencia. La caridad es fuego, y como él, todo lo purifica». Una vez se dispuso que el director del colegio San Francisco saldara las deudas del Hospital San José, y el padre López, ayudado por los fondos inspectoriales, saldó la deuda. Pero Sati no habría sido Sati si no llevaba una deuda consigo. Las deudas le aumentaban la fe, asegura su director espiritual. Cada milagro que hacía la providencia en su favor era una inyección de vida espiritual para él. Continúa el padre Entraigas, diciendo que las ansiedades que le producían los vencimientos eran como un acicate para que rezara más y mejor. Cuando en el Banco de la Nación le pidieron que hiciera una declaración jurada de sus bienes para darle un crédito, él se puso serio, recapacitó un momento y dijo: «Mis bienes, esos 40 seres humanos, los pobres, los enfermos, esos son mis bienes. ¿No vale más un ser humano que miles de ovejas o de hectáreas en el campo?» El gerente, que no esperaba esa respuesta, al punto le dio el crédito. «Yo no le pido a Dios que me dé dinero, sino que me indique dónde encontrarlo», solía decir. Cuenta su biógrafo que vio cómo un día, para saldar un pagaré, fue a ver a un comerciante que tenía fama de tacaño. El hombre, al terminar de escucharlo con un gesto negativo, le dijo: «No puedo, Sati, no puedo». El buen samaritano no dijo nada y con su rostro magro y con los ojos medio llorosos salió del comercio. Ese rostro conmovió tanto al comerciante que lo mandó llamar de nuevo y le dio el dinero que necesitaba. Cuando salió por segunda vez del local, exultaba de alegría y con un rostro totalmente feliz. Cuando alguno de los médicos le preguntaba: «¿Cómo andamos, don Sati?», refiriéndose a las finanzas, él decía: «Por ahora bien, y más adelante también, porque la providencia nunca falta». Don Sati contagiaba caridad. Leamos lo que dejó escrito en los libros del Banco Nación el gerente Juan Pablo Busalino, cuando desde la sede central se quejan por los excesivos créditos otorgados a don Sati. Negar esos acuerdos hubiera sido negar la vida a los desheredados. Los más carentes de recursos acuden al hospital donde son recibidos con los mejores sentimientos humanitarios y sin ningún interés de lucro,
El administrador carece de solvencia material, pero en cambio le sobra la moral, tan respetable o más que la anterior. Satie daba cada pulso, cada paso, cada gota de su vida. Se exprimía por los pobres, se desvivía por ellos. De todas las pruebas a las que fue sometido por Dios, nuestro samaritano moderno, ninguna tan dura y difícil de sobrellevar como la que le tocó vivir cuando tuvo que abandonar el hospital. Ni una queja, ni un solo acto de soberbia. Con humildad y en silencio empieza a mudarse y a mudar todos los objetos del hospital que tanto quería y que a tantos había ayudado a salvar física y espiritualmente. Y otro rasgo que nos puede llamar la atención es su serenidad y una prácticamente perenne sonrisa, ¿no? Que se cortó muy pocas veces. En algún momento álgido, digamos, de su vida, cuando tuvo que trasladar el hospital a otra sede del centro, aquí a la que había sido escuela agrícola, en las afueras del Viedma de entonces, y fue uno de los pocos momentos en los cuales se lo vio triste, dolorido, sería quizá la palabra más adecuada en ese momento. Pero bueno, su espíritu de fe le ayudó a superar también estos trances duros, porque le dolió la situación en la cual se quedaban los enfermos. Y ahí demostró precisamente su temple, ¿no? Y que no era ángel todavía, por decirlo, sino un hombre con toda la problemática que puede tener un hombre, que no le fue fácil, pero que alcanzó a superar como todos los santos, ¿no? Que precisamente son ejemplo en cuanto a la capacidad de superar momentos duros de la propia vida, asumiendo su propia cruz. En las Navidades de 1941, le escribe a su hermana: habiendo sido derrumbado el hospital en el centro, al lado de la iglesia, para dar lugar al palacio episcopal, nos hemos trasladado en cuerpo y alma a la escuela agrícola, en donde estamos como en un paraíso terrenal. He de procurar hacer todo lo que puedo a gloria de Dios y bien de mi alma, para no ser lo que he sido y sí ser lo que debo ser, es decir, santo salesiano. El 29 de enero de 1950, Satie asistió a su última fiesta salesiana, la fiesta de San Francisco de Sales. Como buen hijo de Don Bosco, vivió la festividad en su propia sonrisa y en la alegría salesiana vivida aún en medio del dolor. En plena fiesta, un hermano le preguntó si había cambiado de color y si había vuelto japonés, en referencia a la ictericia notoria, producto del cáncer que le estaba tomando todo el cuerpo. A lo que Satie respondió: no, padre, hasta ahora he sido un gorrión, pero ahora me voy transformando en canario. Efectivamente, Dios estaba preparando a Satie para cantar como un canario las glorias de su fecunda vida. La muerte de don Satie, la conocemos, fue trabajando, ¿no? Era un día lluvioso, el flotante del tanque se había trabado, estaba perdiendo agua, entonces él agarró una escalera, se subió al techo. Al venir bajando, resbala con el barro de los zapatos y eso, cae y ahí en ese golpe se le despierta un cáncer que estaba ahí latente. Es trasladado a Bahía Blanca, pero los médicos ven que ese páncreas no tenía cura.
le dan pocas esperanzas de vida y lo devuelven entonces a Viedma. Él dice, yo por estar acá, yo tengo mi hospital, me quedo allá. Y él mismo, entonces, conocido el diagnóstico que le presentaban, se va medicamentando y en el libro de guardia va poniendo a tal hora me tienen que aplicar tal cosa, a tal hora me tienen que dar tal remedio, a tal hora esto. Y todas esas indicaciones él las hace hasta el día 14 de marzo de 1951. Y a las 6 de la mañana, el campanón de la torre del Colegio San Francisco parroquial, que toca tan solo en los grandes acontecimientos, tocaba a duelo anunciando la muerte de este gran samaritano de la comarca de Viedma y Patagones. Él mismo se extendió el certificado de defunción. Doctor Antonio Susini certifica que Artemides Sati, de 70 años de edad, domiciliado en Viedma, calle Gallardo sin número, hijo de Luis Sati y de Albina Becchi, argentino naturalizado, ha fallecido de insuficiencia hepática. Allí don Sati deja también puntos suspensivos para que el médico pueda poner el día y las horas. En el Hospital San José, lo que le consta por haberlo asistido. El 15 de marzo comenzó su ronquido agónico. Hasta las 23 del día anterior tuvo conocimiento. A las 6:30, sin estertores ni espasmos, se durmió en el Señor. El gran campanón comenzó a sonar. Todos en el pueblo preguntaban qué había pasado. Ha muerto don Sati, decían tristemente, y comenzó a correr la voz. Don Sati ya estaba en la gloria. El gorrión se había transformado en canario, y el canario comenzaba a cantar. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda y haz tú lo mismo.